El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, historiadores de la historia. Nos encontramos en un sitio muy especial para el Socorro. Esta era la antigua imagen que adornaba la entrada al Socorro en el sitio aquí del Terán. Hoy hay un monumento allá, muy recientemente hecho. Esta era la antigua imagen que estaba allí. ¿Y por qué iniciamos con esta temática? Porque la fundación del Socorro, el 16 de junio, esa fundación del Socorro tiene un carácter profundamente religioso, católico. Por tradición, desde hace muchos años, los socorranos hemos celebrado unos socorranos para el Socorro de hoy. Donaron unos terrenos para fundarle una parroquia y erigir un templo a la Virgen del Socorro. Eso tiene su parte de historia. Estos habitantes, en ese momento no estaba Socorro, en ese momento de 1683, el casco urbano estaba en la parte baja del Socorro, hoy vereda Chanchón. En aquella época era el poblado indígena de Chanchón. Y estos ciudadanos del poblado indígena de Chanchón, propietarios de terrenos en lo que es hoy el Socorro, donan unos terrenos para ese propósito. Otro aspecto un poco diferente sería el que sucede en otras ciudades, específicamente, por ejemplo, aquí en Colombia, donde sí hay un acto formal de fundación. Por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, Vélez, por ejemplo, Tunja, Santa Marta, el puerto de Santa Marta hoy, y Cartagena, y muchas otras, Santiago de Cali, Popayán, etc. Ellas tuvieron un acto formal, notarial inclusive, de fundación de la ciudad. Aquí en el Socorro no existe, no nos acogemos a ese acto civil. Primero se donan los terrenos, después se hacen unos trámites para crear la parroquia, posteriormente se crea esa parroquia y más tarde se le hace un reconocimiento civil. Para los historiadores que hoy plantean que el 16 de marzo no es la fecha, digamos que por tradición en el Socorro reconocemos y respetamos que el 16 sería el día de fundación, porque nuestra ciudad tiene una característica mariana. Solo nos restaría complementar esto con el escudo del Socorro. Allí se representa una soberanía específicamente al término católico de la Virgen para los católicos. Ya la parte civil, pues, es respetable, por supuesto, también, pero para el caso nuestro, yo estaría solicitando específicamente respetáramos esta fecha, porque es la tradición que por muchos años ha llevado el Socorro, día de la fundación del Socorro. Fundación de ciudades es el tema que estamos desarrollando. El proceso de formación de las ciudades como cascos urbanos que lo conocemos hoy, es decir, me estoy refiriendo a lo
urbano y a lo rural, que hay una gran diferencia entre lo que es la ciudad y lo que es el campo. Ese concepto de urbano, de ciudad, fue producto de todo un proceso histórico muy largo, que a través de toda la experiencia acumulada progresivamente por el ser humano, fue produciendo las normas, las condiciones, las características para poder vivir próxima una persona con la otra, una casa con la otra, compartir un espacio, compartir un parque, compartir el mercado, compartir la religión, el templo de la religión, etc. En esto hay que tener claridad para el caso de lo que estamos tratando. España, cuando llega a nuestra tierra, encuentra una situación totalmente distinta y traen una acumulación urbanística que implantaron, y a esos les llamaron ellos la fundación de ciudades. En la historia universal se conoce que algunas de esas más primitivas organizaciones de pueblos, de ciudades, estuvieron en el Medio Oriente principalmente, en lo que es la cuenca del Tigris y Éufrates, y por supuesto a lo largo del río Nilo. Aquí se crearon tal vez en muchos años atrás las primeras ciudades, y se habla de Ur de Caldea, se habla de Babilonia, se habla de Persia, y por supuesto en Egipto. Aquí estamos señalando el curso del río Nilo. En Egipto fue fundamental la organización de ciudades, como el caso de Alejandría, por ejemplo. Y alrededor de los conceptos religiosos desde esa época, pues la religión ha cumplido esa labor de formar cultura. Igualmente podríamos plantear que todo el proceso de formación de ciudades se dio en la historia universal. Para el caso más cercano a nosotros se da precisamente, hemos hablado ya de Atenas, de Grecia, de la civilización Grecia, la ciudad de Atenas. Por supuesto, después de Atenas habría que hablar de la ciudad de Roma. Y así sucesivamente, todo ese cúmulo de experiencias es la que va a recibir España, porque cuando deciden la expedición, Cristóbal Colón decide la expedición, allá en España ya había núcleos poblacionales como Sevilla, como Granada, etcétera, muchas otras ciudades ya formadas. Esas ciudades cumplían un doble papel que va a ser el que en América va a cumplir también. Ser la sede del gobierno, ser la sede administrativa, la sede política, a través de la cual y desde ella se dominan las regiones vecinas, los sectores inmediatos y por supuesto en ello la población de cada lugar. Con estos criterios generales es entonces como se llega a nuestro continente, a América. A continuación voy a leerles un documento que nos habla específicamente de cómo era el proceso de fundación de una ciudad con los criterios españoles, por supuesto, cuáles fueron las principales ciudades organizadas por españoles en nuestro continente, para luego sí pasar entonces a lo que sucedió en Colombia. En este documento, en este libro, Historia de América, ya lo referenciamos en una sesión anterior, en la página 125, plantea el siguiente tema: la ciudad colonial fue el primer reflejo de Europa. Estamos hablando de la conquista de América.
Los conquistadores cumplieron con la obligación de fundar que les imponía cada capitulación, y tan acertado fue el sitio escogido en cada caso que la mayoría de las ciudades levantadas por ellos continúan siendo en la actualidad las más importantes y grandes urbes de América Latina. El plano urbanístico era el mismo en todas partes. Una plaza de armas central, el Socorro se llama Parque de la Independencia hoy, y alrededor de ese cuadro, un rectángulo, se levantaban el templo o la catedral, igual que lo que pasa aquí, la casa del gobernador, capitán general o virrey, y el ayuntamiento o sede del cabildo municipal. Las manzanas eran cuadradas o rectangulares, agrupándose las casas de los funcionarios y personajes ricos alrededor de la plaza, en tanto que las de los pobres se levantaban lejos del centro, igual que lo que pasó aquí en el Socorro. Las ciudades costeras, protegidas con murallas y de gran espesor. Las construcciones inicialmente de adobe fueron sustituidas por otras de piedra. La fachada de los palacios, oficinas públicas y aún de las viviendas eran sencillas, sin gran ornamentación, pero en cambio en el interior se predominaban las amplias salas y habitaciones. Qué buena descripción de lo que fue la fundación. Nosotros hemos dicho que aquí en el Socorro no se dio un acto de fundación formal, como ya se explicó, pero se cumplieron prácticamente todas las condiciones que se utilizaban para aquella época. Hoy aún nos quedan 4 balcones en el Socorro típicamente españoles, que es el de la Casa de la Cultura, la Casa de Bermeo, la casa donde funcionó el antiguo hospital, y diagonal a Cajazán, la casa que era de don Noel Rodríguez. Esos 4 balcones son típicamente coloniales. Por supuesto que eran el sector rico del centro del Socorro de aquella época. Más alejado de ello, vamos a encontrar en el sector de la Chiquinquirá casas que aún persisten, que eran de los sectores criollos y pobres de la ciudad del Socorro. ¿Cuáles fueron las principales ciudades fundadas en América? Estamos historiando la historia. ¿Cuáles fueron por lo menos las 10 primeras fundaciones hechas por españoles en América? La primera de todas fue la de Santo Domingo en el año de 1494. La segunda, la de La Habana, hoy capital de Cuba, en 1514. Luego tenemos la hecha por Hernán Cortés, Ciudad de México, en 1523. En Guatemala, en 1523. Hablemos de Quito, en Ecuador, en 1534. En Lima, capital del Perú, en 1535. Buenos Aires, capital de Argentina, 1536. Por supuesto, Santa Fe de Bogotá, hoy Bogotá, en aquella época Santa Fe, en 1538, Santiago de Chile, en 1541, y Caracas, aquí capital de Venezuela, en 1567. Este es un ejemplo muy general sobre todo ese proceso fundacional que hicieron los españoles en nuestro continente. Igual lo hicieron en la América portuguesa y por supuesto en la América anglosajona. En el proceso que llevamos, entonces vamos a hablar
de qué pasó en Colombia con por lo menos las primeras fundaciones que hicieron los españoles en nuestro país. Ya planteamos algo de que se fundaban las ciudades con unos criterios previamente establecidos por el rey y por leyes que expedía el Consejo de Indias, en la cual se determinaban unos criterios de organización que cumplían el doble papel de ser la sede de la administración civil, por supuesto, la sede de la religión católica. Es decir, se fundaba un lugar para el gobernador, para la alcaldía, y por supuesto, en ese mismo lugar se determinaba un sitio específico para construcción del templo católico. Estas dos autoridades, lo político y lo religioso, a lo largo de todo el proceso colonial, estuvieron íntimamente relacionadas y cada una cumplía un papel específico y se soportaban y apoyaban la una con la otra. Si venían de Centroamérica, de Santo Domingo específicamente, después de Cristóbal Colón, que pisó tierra colombiana en este sitio aquí del Golfo de Urabá, en su último viaje que sale para España. El recorrido fue frecuente de los primeros descubridores y conquistadores. De esta manera, en el proceso fundacional hay dos momentos. Las dos primeras ciudades que se fundan en Colombia se llamó la primera San Sebastián de Urabá. Estaba exactamente localizada en este punto. Fundada por Alonso de Ojeda en el año de 1509. Recordemos que el descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492, es decir, a los pocos años ya se intentaba hacer una fundación de un pueblo español en América, y particularmente en Colombia en este caso. La segunda es Santa María la Antigua del Darién, exactamente ubicada en el otro costado del Golfo de Urabá, en el año de 1510, fundada por Vasco Núñez de Balboa. Estas dos fundaciones iniciales, por sentirse agredidos los aborígenes desde un principio, ya lo hemos explicado en varias oportunidades, ese poderío español que llegó arrebatando, etc. Estas dos primeras ciudades fueron destruidas casi que inmediatamente después de la fundación. Pero se tienen, por supuesto, como punto de referencia en el sentido de que fueron las primeras fundadas en Colombia. De las ciudades existentes hoy, a eso es que nos vamos a referir y vamos a enumerar y vamos a encontrar, y llamo de una vez la atención, vamos a encontrar en estas primeras 19 ciudades en Colombia, vamos a encontrar 3 que pertenecen a Santander. Qué buena inquietud esa. Para 1521 se funda la ciudad de Santa Marta, hoy la conocemos como el puerto de Santa Marta, que es la más antigua de todas las ciudades que actualmente están en Colombia, Santa Marta. La segunda es la ciudad de Cartagena, fundada en 1533. Y así sucesivamente. Entonces vamos a hablar que después de estas dos iniciales vamos a tener la fundación de Tolú en 1535, la de Cali para 1536, luego Popayán 1536, por supuesto Pasto 1536, Timaná en 1537, y tenemos que referirnos entonces en este momento a la fundación de la capital de la República de Colombia hoy, Santa Fe. La ciudad de Santa Fe fue fundada en el año de 1538. Después de la fundación de Bogotá, encontramos, por supuesto, entonces, ya en nuestro departamento, la ciudad de Vélez, Santander,
fundada en 1539, luego Tunja en 1539, Neiva 1539, Cartago 1539, Antioquia 1539, la segunda en Santander, Málaga, la ciudad de Málaga, en 1542. Es también igualmente antigua. Vélez, por supuesto, es la más antigua en Santander y le sigue Málaga. En el siguiente puesto estaría el pueblo indígena de Chanchón. Este tema tal vez es muy desconocido por la historiografía más reciente de Colombia. Pareciera ser que se cumple aquel adagio de los españoles de hacer tierra rasa con todo lo que fuera de carácter aborigen. Pues sí, reconocemos que la fundación del Socorro, donde está hoy, fue el 16 de marzo de 1683, pero para 1538, en el sitio que hoy ocupa la vereda de Chanchón, específicamente en donde el padre Guillermo Suárez organizó una capilla católica religiosa en honor al pueblo indígena de Chanchón. Allí funcionó por primera vez un casco urbano con todas las de la ley, digámoslo así. Había una sede de gobierno, había por supuesto un templo católico muy importante. Ya en el próximo programa nos vamos a referir específicamente a qué sucedió con ese poblado indígena de Chanchón. Luego tenemos en Pamplona, ya es norte de Santander, para 1549, Mariquita 1549, La Plata 1549, Ibagué 1550 y en fin, ya todo el resto del proceso que se da en nuestro país en aquella época sería denominado, para el momento de las fundaciones, eran como capitanías, eran como gobernaciones. Posteriormente se le va a recibir nuestro territorio el nombre de Virreinato de la Nueva Granada, con sus dos capitanías generales, que hemos siempre hablado, la de Venezuela con capital en Caracas y la de Quito de Ecuador con capital en Quito. ¿Qué trajeron los españoles específicamente? Es el tema que voy a tratar a continuación. ¿Qué trajeron los españoles en el concepto urbanístico cuando se funda la ciudad de Socorro el 16 de junio de 1683? Cuando llegaron los primeros españoles a nuestra tierra, a la Confederación Chibcha, que hemos hablado en un programa anterior, ¿qué encontraron ellos en el sentido urbanístico? Qué importante, porque no es para nada igual a lo que trajeron los españoles, a lo que tenían aquí en nuestro medio nuestros aborígenes chibchas y particularmente nuestros guanes con nuestro cacique Chanchón y demás. Los españoles, cuando llegan a nuestra tierra, traían los conceptos de parques principales, de manzanas, de espacios para construir casas una después de la otra. Trajeron el concepto del adobe. Las características principales de las paredes típicamente españoles varía entre 80 y 1 metro de anchas cada una, porque fueron inicialmente construidas con adobe, que es el mismo ladrillo sin cocinar, pero de un tamaño bastante grande, y luego fueron reemplazadas por la tapia pisada, que tenía el mismo anchor y grosor de cada pared. Por supuesto puertas, por supuesto ventanas, un techo en doble agua para separar las lluvias y que recoja el agua al lado y lado. Por supuesto el concepto de la teja, se habla de la teja española, esa teja de barro cocido que todavía utilizamos en nuestro medio.
etcétera. Los balcones, las casas de 2 pisos, balcones, etcétera. Eso vamos a tratar de documentarlo un poco más adelante cuando hablemos de la fundación del Socorro, entonces, propiamente. Me queda un espacio para plantear la idea de qué tenían nuestros aborígenes en ese concepto cuando llegaron los españoles. No hay ni una foto, porque en ese momento no habían fotos. Han sido reconstrucciones por investigación científicamente organizada por algunas personas en Colombia. Y me voy a referir específicamente entonces concretamente al doctor Eliezer Silva Celis, profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, quien se propuso investigar esta temática, además de muchos otros aportes en historia de los chipchas, de la civilización chipcha. Por su investigación, él logró reconstruir el Templo al Sol en Sogamoso, aquí en Boyacá. Era una construcción absolutamente enorme, hecha con maderas muy gruesas, muy altas, con algunos 2 o 3 accesos a su interior. Internamente, el Templo al Sol estaba adornado de láminas y de objetos de oro que nuestros aborígenes entregaban en su concepto religioso. Ya dijimos, ellos no tenían concepto económico del oro, no tenían valor económico, era un valor religioso. Esta hermosura de templo, en su parte superior estaba cubierta por paja para evitar que, por supuesto, se inundara la parte interna cuando llovía y además que proyectara la sombra respectiva. No había la teja de barro. Esta era la forma que tenía ese monumento tan grande a la arquitectura aborigen. Esta es una foto tomada actualmente de la situación exacta del Templo al Sol en Sogamoso. Este templo fue saqueado por los españoles, su oro robado y fue incendiado en aquella época. Desapareció. Esta es una reconstrucción con las características que ya dijimos. Nuestros chipchas no tenían centros urbanos. Ellos estaban esparcidos en su espacio geográfico, aproximadamente de la siguiente manera. Se construía un bohío bastante grande, en la parte inferior muy ancho, para la residencia del cacique, con las características que decíamos ahora para el Templo del Sol, de maderas, de techo pajizo. Internamente, pues, se alojaban las personas. Decimos que habían unos accesos, unos 2 o 3 accesos para cada parte según el espacio que el cacique fuera necesitando. Tenía unas grandes dimensiones. Me atrevo a pensar que un algo parecido a esto seguramente fue el que tuvo nuestro gran cacique Chanchón, aquí en la parte baja del Socorro. El cacique asignaba las tierras al aborigen que de alguna manera constituía una familia, un hombre y una mujer. Él le asignaba alguna tierra para que subsistiera y además para que le pagara los tributos respectivos al cacique. Cada aborigen en su espacio construía un pequeño bohío allá en su espacio. Nosotros hoy le llamamos como la huerta, como la finca, como ese espacio pequeño donde el campesino nuestro hace una labranza. Eso fue costumbre, creo que todavía en algunas partes de Santander existe la costumbre de que donde hay una labranza siempre construyen
un rancho o bohío, que lo acostumbran para darse sombra y para controlar la producción y etcétera. En aquella época era el lugar de vivienda de cada una de las familias que componían ese grupo aborigen. Imaginémonos simplemente nuestro espacio de nuestro Socorro rodeado por todas estas circunstancias habitacionales para nuestros aborígenes. No había casco urbano. Ese concepto lo trajeron entonces los españoles cuando llegaron a nuestra tierra. Para historiar la historia, tenemos hoy que fundamentarla en las fuentes primarias de la investigación científica de la historia y en las fuentes secundarias, siempre lo hemos dicho, y al final de cada capítulo de nuestra temática damos alguna bibliografía, no quiere decir que es la única, y a partir de ella, ojalá mis oyentes y televidentes profundicen mucho más, porque yo no tengo la última palabra en estos temas, de eso lo debo reconocer. Hoy voy a recomendar algunos documentos, unos libros específicamente. Este es un documento importante, se llama El amanecer del capitalismo y la conquista de América, de Volodya Teitelbaum. Es un documento bastante crítico. A los que nos gusta la crítica histórica, pues hay que darle lectura y asimilar de pronto un poco de las afirmaciones que nos da este autor. Para hablar de la fundación del Socorro, digamos que hay para mí dos autores principales, seguramente hay muchos más. Recientemente tengo entendido que hay algunos otros que no he tenido acceso, pero tengo que decir que el doctor Horacio Rodríguez Plata fue de los primeros que documentó mucha información sobre esos comienzos de la fundación del Socorro. Particularmente tenemos que referenciar entonces este libro que se llama precisamente La fundación del Socorro, de Ramiro Gómez Rodríguez, un socorrano muy juicioso, muy activo, que de alguna manera elaboró unos conceptos, y ya en el próximo programa nos vamos a referir de pronto de una manera particular a ello. La Universidad Industrial de Santander, con la Escuela de Historia, bajo la responsabilidad de su director en aquella época, el historiador y doctor e historiador Armando Martínez Garnica, sacó en el año 2010 una colección de libros sobre la historia en Santander. Son como unos 15 libros. Yo tuve la oportunidad de comprarlos, de adquirirlos para mi biblioteca. Para el tema que nos ocupa, yo recomendaría este, por ejemplo, que ya lo titulan La provincia de Vélez, orígenes de sus poblamientos urbanos. Por supuesto, tenemos que ver mucho con la fundación de Vélez, porque de allí partió nuestro Martín Galeano y después los demás conquistadores que van a fundar el pueblo indígena de Chanchón y demás. Este es particularmente importante. Se llama La provincia de los comuneros, orígenes de sus poblamientos urbanos. Este es un documento que para mí tiene igual importancia para que podamos asimilar esos conceptos sobre la fundación del Socorro, que vamos a celebrar con mucho honor y tranquilidad y civilidad y patriotismo el próximo 16 de junio